unos cortos días, unas cortas semanas después de la muerte y resurrección de Cristo. Y usted y yo hemos aprendido en estos primeros 5 capítulos, hoy vamos por el 5, o la última parte, sí, por el 5 vamos hoy. Y hemos aprendido cómo la ciudad de Jerusalén, porque estamos todavía metidos en esa ciudad, no hemos salido de allí. El evangelio no se ha desparramado todavía. Y en la ciudad hemos visto cómo la ciudad conoció este evangelio a través de la predicación de los apóstoles, y vimos la predicación de Pedro, y vimos en 2 ocasiones, otras siempre está poniendo Lucas al principio a Pedro a predicar. Y usted puede ver la manera en que predicaban y lo que ellos hablaban. Y vemos la predicación, vemos los milagros y vemos prodigios. Los apóstoles iban hablando, pero el ministerio de Jesús, que fue un ministerio de predicación, seguido por milagros, así mismo fueron los apóstoles. Seguidos por milagros y prodigios, la gente podía ver, oye, lo que estaba pasando antes de la muerte de este Jesús continúa con ellos, algo aquí hay. Y es sobrenatural, porque ningún ser humano puede sanar gente, ningún ser humano puede hacer eso. Vimos cómo esa predicación hizo que mucha gente creyera y se forma una comunidad de fe. Diga conmigo comunidad. Común, unión, comunidad, común, unión. Cuando uno habla de comunión, habla de unión de propósito y de deseo, de pasión. Así que se crea una comunidad y la común unión era la fe en Cristo. Esa fe en Cristo hizo que nos juntásemos gente que no tenía otra razón por la cual hacerlo. Porque se juntaban ricos y pobres, hacendados y no, gente noble, gente plebeya, y de momento no había ninguna otra razón, excepto que ahora tenemos algo en común. Creemos en Cristo, en ese que acaba de morir, y esta gente dijo que resucitó, pero nos lo está probando porque lo prueba con milagros y prodigios. Y se fortalece esa comunidad porque tienen una sola pasión, un solo propósito, y comienzan como comunidad a cuidarse los unos a los otros. Entonces, de momento, el pueblo empieza a ver algo que no es común. La gente, en el mundo, la gente vive para sí. Y yo busco trabajo para mí, yo busco estar bien yo, y si tengo que pasarle por encima a alguien, lo hago con tal de yo estar bien. Y todo para mí, lo segundo para mí, lo tercero para mí, si algo sobra, ¿para quién es? Para mí. Y de momento ven una gente que está viviendo para los demás. Y el que tiene menos, entonces es ayudado por el que tiene más. Y eso le vuela la cabeza a la gente. Y lo otro que ven es que se juntan diariamente a practicar disciplinas espirituales. Dice que perseveraban en la doctrina y en la oración. Cuando habla de doctrina y oración es que se sentaban a escuchar la palabra de Dios explicada por los apóstoles y se juntaban a orar. Lo que usted y yo estamos haciendo en esta mañana y que tratamos en la semana reproducirlo es lo mismo que esta gente estaba haciendo. Aprender la palabra y buscar la presencia de Dios. Dígalo conmigo, aprender la palabra y buscar la presencia. Porque esta vida se vive en espíritu y en verdad. La verdad de Dios y la presencia de Dios en nuestro corazón. ¿Lo vio? No hay otra, hermano. Y por eso es que estamos abriendo para orar a las 7 de la mañana. Porque hay que buscar la presencia de Dios. Por eso venimos aquí, le cantamos al Señor y oramos y leemos la Biblia. Y nos sentamos un rato a escuchar a alguien enseñarnos algo de la palabra. Por eso venimos los viernes a enseñar la palabra. ¿Por qué? Porque eso era lo que hacía esta gente. Y eso hizo que crecieran. Y eso hizo que impactaran el mundo. Cuando entendían la palabra y cuando buscaban la presencia. Y las dos cosas no se pueden romper, no se pueden cortar. Así que vemos este hermoso ejemplo y la cosa empezó a funcionar y la gente empezó a convertirse, empezaron a hacer mella en el ambiente de la ciudad a tal nivel que ya por una ocasión a Pedro y a Juan los metieron en la cárcel una noche y en la mañana le dijeron, dejen de hacer esto. Ustedes están hablando de un personaje que hace poco tiempo lo metimos en corte y lo mandamos a matar y ahora ustedes nos están haciendo quedar mal. Y lo sueltan. Pero Pedro y Juan no les importaba, los apóstoles tampoco, estaban llenos del fuego de Dios, así que siguieron predicando. Todo esto está corriendo muy bien hasta lo que estudiamos el domingo pasado. Fíjense que si usted va a Hechos y lo va mirando, Lucas habla un poco de la iglesia y luego habla de cómo el mundo miraba a la iglesia. Y luego vuelve y habla de la iglesia y después de cómo el mundo miraba a la iglesia. Entonces usted ve, es alternado. La gente de Dios predicando y el mundo aceptando. La gente de Dios predicando, el mundo aceptando. La gente de Dios predicando y algunos comienzan a irse en contra. Así que ya vemos como el mensaje y la respuesta, ¿no? Ya comenzó la respuesta a ser positiva y negativa, porque siempre hay gente que escucha el mensaje,
Algunos de acuerdo y otros no. Pero la vez pasada vimos algo que ocurrió dentro de la iglesia que fue bien terrible. Fue el caso de Ananías y Zafira. Si usted estuvo conmigo la semana pasada, usted ve que fue un caso bien intenso. La gente ayudándose los unos a los otros, el que tenía mucho dinero y que tenía muchas propiedades que no utilizaba, comenzaron a venderlas y traer lo que vendían para dejarlo a los pies de los apóstoles para que ellos pudieran repartir a los que están en necesidad. Entonces está este hombre que se llamaba José o Juan, ahora se me olvidó el nombre, el de Bernabé. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba Bernabé? Yo le digo José. Este hombre se llamaba José, muy bueno, vivía en Chipre, no vivía acá, pero era obviamente judío, y llega y trae una ofrenda muy significativa porque vendió una propiedad y trajo todo, no se quedó con nada. Y la gente vio el gesto humanitario tan brutal. Este hombre es un hombre que consuela a la gente, y le cambiaron el nombre, le pusieron un apodo de Bernabé, que lo vemos en el resto de la Biblia. Un hombre bien conciliador, un hombre que trabajaba en la obra bien terrible. Entonces, cuando estas cosas están ocurriendo, dicen, mira, este hombre es un Bernabé, es un hijo de consolación, es un hombre bueno. Usted no puede evitar que cuando cosas buenas están pasando, haya 2 o 3 en su cabeza que vean esto desde el punto de vista carnal, o el punto de vista mundano. En el punto de vista mundano hay 2 cosas bien importantes. Egoísmo, todo para mí. Segundo, yo quiero fama y fortuna. Yo quiero que la gente me conozca porque quiero dejar una huella con mi nombre. Usted ve a alguien que hace algo en la comunidad, un artista, todo lo que sea, uno puede aplaudir las cosas bien hechas, pero a lo último del día el ser humano está buscando su propio reconocimiento. Este es un ambiente que ayuda mucho. Si usted va a las artes, a la política o a la religión, son ambientes donde se presta mucho para que un grupo de personas conozca al que está acá arriba. Entonces aquí tenemos 200 personas sentadas y muchos de ustedes saben mi nombre. Yo posiblemente de algunos no lo sé, porque mi mentecita como que hay que darle algo, una pastillita extraña porque no quiere. Entonces esta cosa aquí se presta para la fama, se presta para la trampa, usted lo ha visto, igual que la política, igual que otras situaciones. Y lamentablemente en la iglesia de ese tiempo está esta pareja, se llama Ananías y Zafira, que dijeron, nosotros queremos la fama que le dieron a Bernabé. ¿Cómo él lo hizo? Que dio todo lo que tenía. Pues nosotros vamos a vender, y ya usted sabe la historia, no se la puedo repetir hoy porque no salimos. El punto fue que con engaño trajeron una ofrenda, dijeron una cosa, pero era otra. Ellos podían traer la cantidad que le diera la gana, era su dinero. Podían vender o no vender, no. Pero el punto que trae lo que hablamos la semana pasada es que en su corazón pusieron engaño y mentira con tal de ganar fama, de montarse en la ola, de ser famosos en Jerusalén. Y lamentablemente para la iglesia, ese pequeño grupo de hermanos, esa comunión de fe que estaba allí, que estaban todos felices, que salían todas las mañanas, que cuidaban al enfermo, que iban y predicaban en las calles, y de momento ese día ven a Bernabé cuando trae dinero y a la semana dicen, wow, aquí viene esta pareja a traer más. ¡Wow! Que Dios se está moviendo entre nosotros. Y llegan ellos con la pompa y llegan donde Pedro, aquí está el dinero de lo que vendimos, pero ya Dios le había hablado a Pedro. Por eso es bueno cuando el Espíritu está en la congregación. Porque cuando el Espíritu está en la congregación, no es solamente lo que aparentamos, es lo que somos. Y Dios se encarga de sacar el pecado que nos gusta dejar escondido para parecer ser, aunque no somos. ¿Alguien está conmigo? ¿Está aquí? Y esta fue la primera ocasión que ese grupo de hermanos se dio contra la pared. Porque Pedro dice, ¿por cuánto vendieron esto? Y esta fue la totalidad, sí. Y después le pregunta, ¿por qué ustedes quieren engañar a Dios? Y fue bien impactante y fulminante lo que Dios hizo con ellos. Usted sabe la historia. Cayeron al suelo muertos. Y todo el mundo quedó de una sola pieza. O sea que esto puede pasar aquí. Dios puede bendecir, Dios puede sanar al cojo, Dios puede abrir abrir los oídos del sordo, abrir los ojos del ciego, pero también puede cortar la vida de aquel que cree que lo va a engañar. Entonces la Biblia dice que todo el mundo adquirió un gran temor. Le digo, no solamente los hermanos de la congregación, afuera la gente empezó a temer qué es lo que está pasando ahí. Es como que la primera vez de esta nueva comunidad que Dios dice, conmigo no se juega. Esto es serio. Esto es de vida
o muerte. Y en el triste, lo interesante de Lucas es que cuando va escribiendo, en este triste caso de Ananías y Zafira, Lucas cierra, le pone fin o nos presenta el desarrollo final del cuerpo de Cristo como lo conocemos hoy. Dos características ocurren después del problema de Ananías y Zafira. Hasta ahora estaban escondidos dentro de Jerusalén, trabajando entre ellos para cuidarse, para educarse y con Ananías y Zafira para limpiarse. Repito, para cuidarse, para educarse y para limpiarse. ¿Están viendo la iglesia? ¿Están viendo lo que Dios está haciendo con ellos sin sacarlos de Jerusalén? Todavía está trabajando con ellos internamente. Yo quiero que usted entienda que Dios está, para la iglesia local, para la congregación, Dios ha estado trabajando con esta congregación de esta manera. Vamos a cumplir ahora en febrero nuestro año 13 de crecer como iglesia y estar juntos. Y si usted me pregunta a mí, le pregunta a mi esposa, a los pastores de esta congregación, nosotros estamos claros que ahora, poquito a poco, estamos viendo una iglesia más madura después de 13 años. ¿Por qué? Porque Dios ha estado bregando con nosotros, enseñándonos la palabra, recordándonos que tenemos que buscar su rostro, aprendiendo a cuidarnos y cuidar hacia afuera. Y sobre todas las cosas, lleva un año trabajando con el pecado en nosotros. Quizá usted no se da cuenta, pero yo sí. Porque yo sé lo que Dios está haciendo. Y fíjense que no salió de Jerusalén esta gente hasta que no aprendieron a estudiar la palabra, a llenarse de la presencia de Dios, a cuidarse y a limpiarse. ¿Lo vio ahí? Y cuando eso ocurre, cuando el evento de Ananías y Zafira ocurre, vamos a ver en los próximos textos de hoy cómo la fama del evangelio, no de la gente, del evangelio, comienza a salirse fuera de Jerusalén, porque ya estaban listos para impactar el mundo. ¿Lo escuchan? Ya estaban listos para impactar hacia afuera. Dios permita que esta y todas las congregaciones de nuestra ciudad, Dios los pase por el mismo proceso para que en algún momento podamos estar listos para impactar a todo el que nos necesita allá afuera. ¿Amén? ¿Sí o no? Y a la vez que comienzan a impactar afuera, usted va a ver que comienza la oposición a crecer. Porque no hay manera de que usted no empiece a hacerle mella al reino de las tinieblas, que el reino de las tinieblas no se levante con ira a tratar de destruir tu corazón. Y eso lo vamos a ver hoy. Y yo quiero que lo traigamos a nuestra vida porque esta es nuestra historia. Esta es nuestra historia, la historia de cada congregación que se levanta en cada época, en cada lugar. Y mientras Cristo no regrese a implantar su reino y las generaciones continúen, cada congregación tendrá que enfrentarse a lo mismo. Porque así es que Dios trabaja con nosotros en cada generación. Dígalo conmigo, nos salva, nos limpia, nos cambia las prioridades y nos envía. Y esas cuatro no se nos puede olvidar. Nos salva, nos limpia, nos cambia las prioridades y entonces nos envía. Limpia pecado, cambia nuestra prioridad para las cosas del reino y de ahí en adelante estamos listos para impactar. E invariablemente, cuando comencemos a vivir en su voluntad y comencemos a ser usados por Dios para bendecir a los demás, usted va a ver que se va a levantar oposición en su vida. Usted va a ver que las cosas se van a poner duras. Y usted sabe que cuando se ponen duras y usted no está en pecado y las cosas están bien con el Señor, usted sabe que es resistencia al enemigo. Gócese y disfrútelo porque usted está haciendo un impacto en el reino. ¿Amén? ¿Amén? Así que la respuesta final de esta mañana va a ser ¿cuál debe ser nuestra respuesta? La nuestra. O sea, la pregunta que queremos responder al final del día es ¿cuál debe ser nuestra respuesta cuando la oposición se levante? Así que vaya conmigo. Hoy vamos a leer mucho. Y yo espero predicar poco. Lea conmigo, capítulo 5, versículo 9 hasta el 16, y luego vamos a terminar ese capítulo 5. Vamos a leer un montón, pero si usted por alguna razón esta semana no leyó la Biblia, aquí la va a leer. ¿Okay? Pero esta no da para la semana que comienza, esta fue para la que se acabó. ¿Okay? Así que mañana a leer Biblia todo. ¿Okay? 9, versículo 9 dice, y Pedro le dijo, volví a donde Zafira, para que vayamos por el flujo del pensamiento, ¿no? Ya Ananías está muerto, Zafira está frente a Pedro y es el momento donde cae muerta y la gente toma temor.
Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Y he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ya cayó a los pies de él y expiró. Uy. Y cuando entraron, los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la... ¿Qué dice ahí? Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Y quiero que marquen esa palabra iglesia porque le voy a explicar algo ahora. Y sobre todos los que oyeron estas cosas. O sea, que el asunto se regó en la ciudad. Ahí está esa gente, pero allí pasan cosas terribles también. Versículo 12. Y por la mano de los apóstoles. Miren lo que ocurre cuando llegó el juicio de Dios sobre la casa. El juicio es doloroso, es feo, a nadie le gusta. Pero inmediatamente terminó el juicio, sacó el pecado. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes, un solo sentir, en el pórtico de Salomón, que era un área grande donde se podía reunir mucha gente, en los patios del templo. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. O sea, ellos están allá, yo acá, yo no me junto allí porque estoy asustado. Pero esa gente es buena. Fíjense que ahí comienza la división entre los que se adhieren a la iglesia y los que se quedan afuera. Pero el testimonio estaba bueno. Y el versículo 14 dice, los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y ahí llegó. Versículo 16, marque por favor. Y aún de las ciudades vecinas comienza a salir. Muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esa es la historia de un avivamiento brutal. Tenemos la iglesia en avivamiento, Dios viene y limpia de pecado a la iglesia y de un momento hace ¡boom! Empieza Dios a manifestar milagros y prodigios, la gente a convertirse, los que están afuera, que no quieren venir, de todas maneras respetan lo que está pasando ahí, todo el mundo en temor y temblor, y la fama es tan grande que la gente empieza a llegar de afuera, porque ya estás listo para salir. ¿Lo vio? Como le dije ahorita, el caso de Ananías y Zafira es el juicio del pecado de Dios sobre la congregación. Porque Dios tiene que sacar la influencia satánica en el cuerpo. Porque de momento nosotros permitimos que el enemigo ponga en nosotros pensamientos necios, o nuestra carne y nuestra vieja criatura tome control y traemos esas cosas a la congregación y dañamos la congregación. Dios tiene que sacar eso fuera. Aquí adentro no puede vivir el adulterio, no puede vivir la fornicación, no puede vivir la mentira, no puede vivir la trampa, no puede vivir la disensión, el odio, el me caes mal. No puede vivir nada de eso aquí, Dios lo tiene que sacar. Si Él va a hacer algo contigo y conmigo que dé fruto, tiene que limpiarnos. ¿Lo vio? Y de eso hablé la semana pasada, no lo voy a repetir. Porque eso asegura la unidad de propósito y de espíritu. Si estamos todos limpios y estamos mirando al mismo sitio, remando a la misma dirección, la iglesia va a caminar. Entonces le dije que marcara el versículo 11 cuando dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia, porque en el original griego, esta es la primera vez que Lucas le llama al grupo iglesia. Usted va a ver la palabra en español en el capítulo 2, cuando dice, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que iban a ser salvos. Pero en el original griego, Lucas no utiliza la palabra eclesia. Utiliza otra palabra que creo que tiene que ver con comunión. Escuche bien. Eclesia en el griego es la palabra que usa la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento en griego para todos los libros del Antiguo Testamento. La Biblia en griego que usaba Jesús. Eso se llama la Septuaginta. ¿Está conmigo hasta ahí? ¿Sí o no? Okay. Y para denominar la congregación de Dios, los escogidos de Dios, el pueblo de Israel, en la Septuaginta utiliza la palabra eclesia. Y Lucas, esta es la primera vez que le da ese nombre a la reunión de los santos después que Cristo ascendió. ¿Por qué? Porque en este momento, ahora que ya conocen la palabra, que se cuidan y que están limpios de pecado, ahora son
el grupo o el cuerpo escogido por Dios para bendecir. No es en balde que Lucas le llama eclesia después de Ananías y Zafira, porque la definición de una congregación santa que puede hacer lo que tiene que hacer contiene todos los elementos, y entre ellos que están activamente buscando ser limpios de pecado, conocer la palabra y cuidarse los unos a los otros. ¿Lo vio ahí? Por eso es tan importante eso que está ahí. Así que somos la eclesia. Y si usted recuerda el nombre eclesia cuando se lo dan al pueblo de Israel, que es el día que sale de Egipto, eclesia significa un grupo llamado a salir. Un grupo llamado a salir y presentarse. El pueblo de Israel fue llamado a salir de Egipto para llegar al monte Sinai y presentarse ante la presencia del Señor. Y yo les dije en la ocasión que hablamos de eso hace 2 años, le dije, presentarse para 2 cosas, para asombrarse de Dios y escuchar su voz. En esta mañana usted salió de su casa, antes de eso usted salió del mundo también, y llegó a este lugar. La iglesia no es este sitio, esto es un almacén y las sillas son bastante incómodas. La iglesia es el momento en que nos reunimos juntos a contemplar a Dios y escuchar su voz. Y como usted estaba cantando ahorita, de hecho cantaron un himno que a mí me fascina, que dice, contempla al Rey, en su contemplo está, venid y adorarle, contempla. No llego allá. Es como venid. Ese himno habla de la definición de la iglesia. Venimos ante la presencia a olvidarnos de la calle, a olvidarnos del revolú, de que no hay trabajo, de que hay deuda, de que los boquetes en la calle están rompiendo todas las gomas de mi carro, de que la deuda del país nos va a absorber como un hoyo negro, de que la mitad de la gente se está yendo para Kissimmee, Florida, Puerto Rico. Le vuela la cabeza a uno que antes iba a Disney y todo era lindo y ahora hay guagua de Alcapugia. Había un sitio que hablaba medio español y no se parecía tanto al revolú de nosotros. Y ahora usted va a Kissimmee, me imagino que hay salsa y todo allí. ¿Sabe que usted viene a la casa? ¿Hay qué? Oh Dios, reggaetón. Yo tengo que confesarle algo, ya dañé la predicación. Tengo que confesarle algo. Hace 2 años nosotros nos dimos un pequeño crucero en un sitio bien lejos de aquí. ¿Ok? Literal, al otro lado del mundo. Fue cortito y fue barato, gente. Bien lejos de aquí. En un sitio donde se supone no íbamos a escuchar absolutamente nada. Y cuando, a mí no me gustan mucho los barcos, a Lili tampoco, pero era la manera más barata de llegar al lugar. Así que nos vamos para allá. Y tan pronto el coso ese zarpa, lo primero que pusieron fue reggaetón. Imposible. Y yo veo a mi mujer y voy a la cabina y le digo, no puede ser. Ay, en lo que llegué a la cabina me encontré como con 1000 puertorriqueños. No importa. Volviendo a la iglesia. Volviendo a la iglesia. Ya yo no sé dónde yo iba con la iglesia. Que usted salió esta mañana de su casa y usted llegó a este lugar y usted es la iglesia del Señor. Los que contemplamos a Dios y escuchamos su voz. Lucas le da ese nombre a esta gente porque están listos. ¿Okay? Y por eso es exactamente lo que va a ocurrir luego del evento de Ananías y Zafira, que esta gente está lista para salir y por eso usted ve que aumenta dramáticamente la predicación. Los apóstoles predican más y más, la gente viene a escucharlos todos los días al pórtico de Salomón, la gente empieza a convertirse más y más y entonces empieza a haber más milagros, más prodigios y escucha la locura. La gente dice, Pedro va a pasar por ahí porque él vive allí, tan pronto pase por la mañana, saca a los enfermos, tíralos al piso a ver si cuando pase al menos su sombra los sana. Es una locura. Pero tan fuerte era el poder de Dios en el lugar y la fe de la gente
que sea un avivamiento. Entonces, lo hermoso es que comienza a sonar el asunto fuera de Jerusalén. Recuerde que Cristo le dijo a la iglesia, yo me voy, pero ustedes se quedan en Jerusalén esperando el Consolador y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último. Y le dio una progresión. Se quedan en Jerusalén y luego que estén allí y el poder de Dios venga, ustedes van a salir. Aquí comenzamos a ver cuando la cosa empieza a salir. Primero la gente empieza a llegar de afuera, a escuchar. O sea que por primera vez salimos de las 4 paredes. La gente pelea mucho de las 4 paredes. La iglesia tiene que salir de las 4 paredes. La iglesia escúchame bien, por favor, hermano. Escúchame bien. Eso es cierto y es falso. Porque las 4 paredes significan el lugar donde venimos a aprender y a ver a Dios. Las 4 paredes son importantes porque nos separan del mundo. Y es importante salir porque el mundo tiene que conocer lo que Dios está haciendo dentro de las 4 paredes con nosotros. Las 4 paredes no es este edificio, es el cuerpo de Cristo que se reúne en un lugar. ¿Me entendió? ¿Lo vio? Así que sí es importante que salgamos de las 4 paredes. Y para salir es importante que Dios haya limpiado nuestro carácter, limpiado nuestra conducta, haya arrancado a nosotros la maldad, haya llenado nuestra vida con su verdad y nos haya llenado con el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero cada vez que la iglesia decida hacer lo que tiene que hacer para el reino de Dios y empecemos a arrancar las almas de las tinieblas, fíjense que decía que la gente empezó a convertirse, dice muchos hombres, muchas mujeres convirtiéndose. El diablo no va a aguantar el asunto. Por eso el Señor decía que el reino de los cielos, era como, hablaba de cuando usted no entra a un lugar a saquear, sino primero amarra. ¿Se acuerdan que decía eso? Usted entra y saquea. Eso es lo que está haciendo la iglesia con el reino de las tinieblas. El poder del Espíritu Santo tiene a Satanás detenido, aunque usted no lo crea. Mire, gente, el mundo es malo no por Satanás, es por nosotros. ¿Sabe que cuando la gente habla de este asunto, pero Satanás no puede estar amarrado? Si mira cómo está el mundo, hermanos, usted y yo no hacemos maldad porque Satanás me hizo hacerlo, el diablo me hizo hacerlo. No. Usted y yo hacemos maldad porque la hacemos, por nosotros. El enemigo solamente asusa y lo que Dios está haciendo es enviando con poder la iglesia para poder seguir arrancando vidas al reino de las tinieblas. Pero el reino de las tinieblas no se va a quedar dado, como decimos nosotros en Puerto Rico. Vaya conmigo al versículo 17. Ahora vamos a leer mucho. Así que vaya conmigo, vaya pensando en la historia que estamos leyendo del 17 y vamos a terminar ese capítulo hoy, que termina en el 42. ¿Bien? Por si acá no leyó Biblia esta semana. Recuerden que esto le cuenta por la que pasó. ¿Estamos claros? Así que el domingo todo el mundo llega con el capítulo 6 leído. Amén. Y vamos el viernes a Romanos, capítulo 1 leído. Amén. Ya tienen un capítulo en Romanos y el capítulo 6 de Hechos. Vamos aquí. Versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, yo le explico eso ahorita, se llenaron de celos. Mire la razón. ¿Cuál es la razón? Celos. Ellos se están haciendo más famosos que nosotros. Ojalá hubiera sido una razón eclesiástica de doctrina, no. Era celoso. Está brutal. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. O sea, ya lo hicieron frente a la gente. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, esto fue abiertamente. Ustedes van ahí y van a desobedecer a esta gente. Mandato directo de Dios. No le dijo huyan. Dijo, no, ustedes se paran allí en el templo donde le dijeron que no predicaran. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vino el sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. Los candados están puestos, las puertas están cerradas, los guardias están afuera. Los guardias afuera de pie entre las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro. Otro milagro.
Cuando oyeron estas palabras, me perdí. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo, enseñan al pueblo. Yo me jajaría la cabeza. Quieto. Si se sanan enfermos, si se levantan los cojos, si los ciegos ven, si los endemoniados son liberados, los echamos a la cárcel y al otro día aparecen en el templo, esa gente tiene que convertirse. Usted ve que usted puede estar en una iglesia y estar perdido en el infierno. Estos tipos eran los líderes religiosos de la ciudad. Y eran más hijos del diablo que el diablo mismo. De frente tenían el poder de Dios operando y no le hacían caso. Está brutal, es que está brutal. Yo quiero que usted entienda que la presencia de Dios trabaja en nuestro corazón para evitar exactamente esto. Que estando adentro nos perdamos, porque nunca nos convertimos. Y usted puede venir, y usted puede ofrendar, y usted puede cantar, y usted puede hacer muchas cosas, y todas se convierten en prácticas religiosas vacías, si usted no está convertido a Dios. Dios tenga misericordia de todos los que estamos aquí, y el día que nos presentemos frente al trono de la gracia, yo mire las caritas y estemos todos. Y no tenga el dolor de que me haga falta alguien, y sea porque nunca, frente a la palabra de Dios, frente a la presencia de Dios, se convirtió a Cristo. ¿Me escuchó? Estoy hablando con ustedes, los que están aquí sentados hoy. Y me hablo a mí. Entonces, 26. Entonces el jefe de la guardia con los alguaciles, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo está recibiendo bendición. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, versículo 28, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Como que se les olvida que el día que estaban frente a Pilatos, hacía como un mes, Pilatos le dijo, ¿qué hago entre Barrabás y este? Suéltanos a Barrabás y este que es inocente. Que su sangre sea sobre nosotros, dijeron. Y ahora que resulta que aparentemente es el Hijo de Dios, porque se levantó y estos están haciendo lo mismo que él hacía. Ahora dice, ¿me quieres echar la sangre de ese tipo a mí? Sí. La pregunta es retórica. Es tuya hace tiempo. 29, respondiendo Pedro y los apóstoles. Y miren cómo Pedro les responde, porque él lo que tenía era una espada en esa boca. Era como un Magnum 37. 36. Yo no sé lo que es el Magnum, no importa. Glock 19, 9 milímetros, eso es todo lo que yo sé. Respondiendo a Pedro y los apóstoles dijeron, hay dos preguntas que ellos les hacen. Uno, no les dije que se callaran la boca y no predicaran eso más. Y segundo, ¿por qué están echándonos la sangre contra nosotros? Pues la respuesta de Pedro es igual. Pedro le dice dos cosas. Uno, lo primero, léalo conmigo por favor, 29. 1, 2 y 3. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que se va a levantar la oposición cuando yo haga lo que tengo que hacer, no importa, yo sigo para adelante porque yo tengo que obedecer a Dios. Me metiste en la cárcel, Dios me sacó. Y si metes otra y me matan, no importa. Es necesario servir a Dios antes que obedecer a los hombres. Y la segunda pregunta me dijiste, si la sangre era sobre ti o sobre mí. Pues, versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Si fueron ustedes. Pero Pedro le dice lo mismo que nos dice a todos. No importa tu pecado, para todos está esta salvación. El versículo 31, Pedro les predica el evangelio a ver si se convierten por última vez. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel, y ellos son de Israel, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Si ustedes quieren también pueden venir.
Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Lo vimos, pero también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y es lo que ustedes están viendo por ahí, milagros y prodigios, la gente sanándose, la gente limpiándose. Así que no es culpa mía, ustedes tienen que tomar su propia decisión. Versículo 33, pero cuando una persona no sirve a Dios, no sirve a Dios. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Versículo 34, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y baterista. ¿Está por ahí? Ah, está allá atrás. Doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego le dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se le unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres se desvanecerá. Mas si es de Dios no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hay una cosa que los comentaristas hablan de Gamaliel, dice que se quedó corto, porque le dice a esta gente, cuidado, dejen que el asunto corra, pero en ningún momento les dice a ellos, vamos a escuchar sus argumentos y vamos a debatirlos. Vamos a ver si es verdad que este Jesucristo es el Mesías que nuestras escrituras dicen que venía. Así que Gamaliel se quedó a mitad, pero fue sabio. Y de hecho, lo que Gamaliel dice termina siendo real. No pudieron, esta gente se va en contra y vamos a ver en el capítulo 6 que se levanta una persecución brutal matando cristianos. Y eso hace que este evangelio corra por todo el mundo y llegó a las playas de Puerto Rico y usted y yo estamos aquí. ¿Sí? Y convinieron con él, versículo 40, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, que era un castigo muy grande, quitaban la ropa en la espalda y los azotaban bien fuerte, y eran 39 azotes. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Aunque Gamaliel les dijo no los toquen, ellos de todas maneras le dieron 4 pescozones, pero no lo vuelvan a hacer. ¿Okay? Este concilio estaba rabioso con los apóstoles, porque la prédica del evangelio los acusaba directamente. Si Jesús resucitó, entonces ellos son culpables de la sangre, lo que acabo de decirte. Y son hallados falsos maestros, hermanos. Cuando al principio el texto dice que eran saduceos, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y la predicación que estaban trayendo los apóstoles es que Cristo había resucitado. Así que si por alguna razón eso era cierto, ellos perdían su lugar de privilegio y la doctrina que habían predicado toda la vida. Ellos no iban a permitir que estos tipos le quitaran sus beneficios. Por eso dice la envidia que le tenían, porque el pueblo los seguía y a ellos no. Lo mismo que pasó con Jesús, que dice que cuando Jesús se iba a los montes a predicar, la gente se maravillaba de su doctrina y de su palabra, porque enseñaba como que sabía, decía la Biblia, no como los fariseos. Así que la gente estaba harta de estos tipos y ellos no querían soltar lo que tenían. Pero Lucas nos dio la razón más real, y eso le acabo de decir. Esa gente estaba envidiosa. Esa gente estaba envidiosa. Y como la iglesia está llamada a impactar el mundo, el enemigo no se podía quedar atado. Así que los apóstoles le habían dicho no predican más, ellos lo volvieron a hacer, los echaron presos y Dios los manda en ese pasaje que acabamos de leer específicamente a hacer desobediencia civil. Hay veces que la iglesia lo tiene que hacer. Lo dejo aquí porque estamos viviendo tiempos donde lo vamos a tener que hacer y nos va a costar. Pero hay ocasiones que la iglesia tiene que desobedecer a los hombres y obedecer a Dios y le va a costar su comodidad y le va a costar su vida en algunos momentos. Y por eso fue que Pedro les dijo a ellos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque la predicación del evangelio va a requerir en algunos momentos que usted y yo seamos una voz profética en nuestro país. Una voz profética significa que vamos a hablar en contra del pecado y en contra de un país que va errando. Y no le va a gustar al que está en posición y privilegio, sea gente en la iglesia, sea gente en la comunidad, sea nuestros vecinos, sea nuestra familia. A todos los que escuchen y vean,
nuestro testimonio se van a sentir acusados y nos van a hacer resistencia. Yo se lo he dicho a ustedes en otras ocasiones. Vive en santidad delante de Dios. Hay gente que te va a ver y va a empezar a odiarte. Porque tu vida los acusa. Fíjense que en este caso, la predicación de los apóstoles acusaba a los saduceos. Te están predicando falsa doctrina. Eso va a pasar contigo. Tu vida santa, tu vida siendo arreglada, limpiando tu matrimonio, limpiando lo que tú ves, limpiando lo que tú escuchas, limpiando la manera en que tú hablas, cambiando tus prioridades. Ya no vives para ti, sino para Dios, bendiciendo a la gente. La gente lo va a ver y tu vida los va a acusar. Y deja que los acuse. Ellos necesitan escuchar el mensaje del Señor. Tu palabra cuando tú hables, va a acusar a la gente. Les va a hacer entender que necesitan a Dios. Algunos van a venir, como pasaba aquí, otros no. Y los que no vengan, algunos se van a molestar tanto contigo que te van a hacer la vida imposible. Y la pregunta es, ¿cuál debe ser mi respuesta? Porque yo quiero que tú sepas algo. Dios quiere afectar vidas más allá de la tuya. Él bregó contigo y está bregando contigo, pero te quiere usar para afectar vidas. Este asunto es de multiplicación. Repítalo conmigo, multiplicación. Repita conmigo, Dios me quiere usar para afectar vidas más allá de la mía. Por eso es más allá de Jerusalén. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo en Jerusalén, pero después vas a salir. Hay un mundo afuera que nos necesita, gente. Pero siempre que tú propongas en tu corazón servir a Dios con pasión y entrega, escúchame bien, siempre que tú digas voy a laborar en el reino, va a comenzar una crisis personal, va a comenzar una crisis financiera, va a venir una crisis de salud, va a haber un asunto familiar que te va a detener, va a haber algún asunto que va a tratar de pararte en el camino, en la resolución que hiciste a principio de año. Este año voy a servir a Dios, este año voy a poner en orden mi vida, este año voy a poner en orden lo que pienso, lo que veo, lo que hablo. Este año voy a bloquear gente que no tengo que tener. Sí, porque ya tú no dejas amigos, tú los bloqueas ahora. ¿Tú sabes? Ya tú no dejas de hacer cosas, tú te sales de grupos de WhatsApp. ¿Me entendió, verdad? Y este año tengo que cambiar muchas cosas porque yo tengo que servir. Yo tengo que servir. Y no estoy diciendo servir de servicio. Yo tengo que servir de algo que funciona. Yo tengo que funcionar como creyente. Y la gente lo tiene que ver porque no es solamente en mi intimidad con Dios. Tiene que salir hacia afuera. Y la gente va a ver quién soy, va a ver mis errores, va a conocer mi vida, pero yo quiero que conozcan la gracia de Dios sobre mi vida. Porque yo no me merecía su salvación y Él me la dio. Y yo no me merecía su bendición sobre mí y Él me la da todos los días. Y el día duro y difícil, Dios me da fuerzas para continuar. Que el mundo lo sepa. No que tú eres bueno, no que tú eres santo, no que tú eres perfecto. Que tú eres tan terrible y tan difícil y tan peligroso y tan mañoso. Y Dios ha hecho de ti un hombre de Dios, una mujer de Dios, para su gloria. La gente lo tiene que saber. Tu llamado es afectar al mundo. Cuando tú dices lo voy a hacer, comienza la crisis. Y la pregunta es, ¿qué hago? Mucha gente suelta el arado. La Biblia dice, no sueltes el arado después de que lo tomas. Sube la temperatura y salen corriendo. Miran atrás a lo que dejaron, como la esposa de Lot. Se llamaba Lota. Se convirtió en una estatua de sal porque se puso a mirar lo que dejó en vez de ir hacia donde los ángeles le dijeron que tenían que ir. Corre y no mires hacia atrás. Y ella paró y miró hacia atrás y perdió la vida. ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles? Después que salieron ensangrentados. Gente, 39 azotes, abriéndole la carne atrás. Duele. Yo de la primera empiezo a gritar. Y a la 39 estoy pasado. Me tienen que recoger. ¿Verdad, Lili? Lili dice que yo soy un llorón. En casa tenemos un perro. Son 2 gatas, 2 nenas, un varón y un pejo. El pejo llora afuera, que es una cosa brutal. Y las 2 chicas dicen que el perro solamente está representando lo que ve en el varón de la casa.
Es un llorón. Está bien, apure. Apure. Las hermanas aquí, ¿cuántas tienen maridos llorones? Ah, no dijeron nada ahora, ¿verdad? Están locas por decir amén, gloria a Dios. ¿Ustedes creen que nosotros no podemos parir un hijo? ¿Ah? ¿Ah? ¿No? No, ok. ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles saliendo de allí esa mañana llenos de latigazos? Versículo 41 y 42 y cejamos el capítulo 5 por fin. Léalo conmigo. Es más, todos juntos. 1, 2, cuando aparezca. Versículo 41. Versículo 41. Allá atrás. Eso es lo malo. Estos nenes están... Versículo 41, cuando puedan. Gloria al Señor. 1, 2 y 3, con esto cerramos. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esa es la respuesta. Bueno, si se lo va a dar, déselo fuerte. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Que me pongo a servir a Dios y me quedé sin empleo. Gozoso. Que me pongo a servir a Dios y mi casa parece que le prendieron un horno porque aquí está todo el mundo como pejos y gatos. Gozosos. Pastor, que el diablo parece que me puso en la mira. Gozosos. Sí, gozo para usted que está allá arriba. Usted no tiene idea de lo que yo paso. ¿Sí o no? ¿Ah? Pero la gloria de Dios vale más que una aflicción temporera. Un aplauso al Señor. ¿Cuál es la respuesta ante el ataque del infierno cuando Dios nos está usando? Gozo, dignificados, dignos. Estamos gozosos de haber sido encontrados dignos de este trabajo. Pablo dice que cuando el Señor venga los halle dignos de su llamamiento. Dignos es gente que hace lo que tiene que hacer y lo hace bien. Gozo, gozosos, dignificados y apasionados por hacer más. Esa es la respuesta a la oposición. Usted no se rinde, usted no se amilana. Si usted le está haciendo daño al reino de las tinieblas, ellos van a responder, pero no van a ser derrotados. Me meten en la cárcel, el ángel viene, abre y me saca. Perdiste el empleo, Dios va a venir contigo. Estás enfermo, Dios te va a sanar. Y si no te sana, te va a llevar de camino. Para que milagrosamente en tu enfermedad tú veas la gloria de Dios. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Dios va a bregar contigo. Por lo tanto, hermanos, y me comí todo el tiempo que tenía y un poco más. No importa. Por lo tanto, si la palabra de Dios llegó a tu vida, si naciste de nuevo por el poder del Espíritu, eso hay que entenderlo. Tenemos que ser nacidos de nuevo. Si Dios está activamente limpiando tu corazón de pecado y tú estás colaborando, porque hay gente que Dios los mete para orar con su corazón y huyen. Pero si tú estás convertido y tú estás colaborando en tu santidad y tú estás lleno de Dios, lo que se avecina para ti es que tú vas a ser usado por Él en su obra. Y te apercibo y quiero que escuches esta frase y te la aprendas y te la disfrutes. Te va a costar la vida como la conoces, pero vas a ganar el gozo hoy y la eternidad mañana. Servir a Dios te va a costar la vida como la conoces, pero ganarás gozo hoy y eternidad mañana. Cierre sus ojos conmigo, por favor. Padre, yo te doy gracias por la bendición y el privilegio de haber estado delante de tu presencia hoy para servirte, para agradarte. Esta gente vino aquí a cantar, a adorar tu nombre, a leer tu palabra, a escuchar tu voz, a amarnos los unos a los otros. Hemos orado los unos por los otros, hemos intercedido en nuestra necesidad. Hemos dado gloria al nombre de Jesucristo que está sentado a la diestra de Dios Padre, como acabamos de leer.
Y hemos convenido estar delante de ti para aprender. Y tu palabra nos ha enseñado en esta mañana que tú quieres enseñarnos tu palabra, que tú quieres llenarnos de tu espíritu, que tú quieres limpiarnos de pecado. Que si esas tres cosas están ahí y apercibimos nuestro corazón para ser usados por ti, tú nos vas a usar. Porque tú quieres usarnos más allá de nosotros. Tú quieres que salgamos de Jerusalén. Tú quieres que seamos usados para tu gloria. Y hemos sido apercibidos de que el enemigo no se va a quedar quieto, que va a venir en contra nuestra para tocar nuestra salud, nuestras emociones, nuestra mente, nuestra alma. Que cuando él ve que está perdiendo agarre en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, cuando está perdiendo el agarre que tiene para neutralizarnos, va a incrementar su ataque para que no nos movamos. Pero tu palabra nos enseña hoy que la victoria te pertenece a ti y solo a ti. Que a tus ángeles tú mandas para que nos cuiden, para que breguen con nosotros en nuestra situación. Y tu espíritu está en nosotros para que cada vez que ministremos alguien conozca de ti. Y yo te ruego que en esta mañana todos los que estamos en este lugar nos apercibamos de que es el tiempo de trabajar en tu obra. Que los asuntos difíciles que salgan en nuestra vida los traigamos aquí a la casa para orar los unos por los otros, para interceder los unos por los otros y para bendecirnos y cuidarnos los unos a los otros mientras salimos de estas puertas cada domingo a hacer tu voluntad en un mundo que lo necesita. Que cuando tú saques a la luz un pecado en nuestro corazón, lo traigamos a este lugar, como dice tu palabra, confesemos nuestros pecados los unos a los otros y oremos los unos por los otros para ser sanados. Que sepamos que este lugar es para llenarnos de ti y salimos de aquí para llenar al mundo de tu nombre. Sé poderoso en nuestras vidas. Sé poderoso en esta casa. Sé poderoso en lo que quieres hacer con nosotros. Nos enfrentamos a un año difícil, pero te rogamos que tu misericordia, tu poder y tu gracia se manifieste a través de tu iglesia. No solamente esta congregación, sino cada congregación que ama tu nombre y que ama tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y como te pidieron los hermanos cuando Pedro y Juan salieron de la cárcel y te dijeron que les diera denuedo para aplicar tu palabra dice que a lo último el lugar donde estaban tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y dice, y hablaban con denuedo la palabra. Yo te pido que esa misma experiencia nos la dé a nosotros en estas semanas que vienen para que salgamos con denuedo a servirte para tu gloria. En el nombre de Jesús.